a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Noche del 16 de diciembre del 2020, mire, ya pasamos la media, ¿verdad?, del último mes del año, un recordado 2020, y tenemos que tomar muy en cuenta, amigos televidentes, que estas festividades de fin de año deben de ser bastante, pero bastante reservadas, es decir, el doctor panameño esta semana dijo que 45 días debemos de estar, debemos de evitar todo tipo de reunión, deportivas, recreativas, políticas, religiosas, con el fin de que en enero no vayamos a tener una segunda oleada. Así es que queda en nosotros, amigos televidentes, esta situación del COVID-19 para el 2021. Ahora tendremos una interesante conversación, como siempre, ¿verdad?, a esta hora de la noche, a través de la señal de Agape, Canal 8, una producción de Mix de Medios. Don Julio Valdivieso ya está con nosotros a esta hora de la noche. Julito, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Qué gusto me da saludarte. Muchas gracias, Alfredo. Un gusto estar contigo y con los televidentes. Muy bien. Julito, ¿qué te parece lo que dijo el doctor panameño? Que si no cesamos las reuniones de todo tipo para fin de año, en enero vamos a tener una segunda oleada del COVID-19. Yo creo de que esto, al margen de cualquier valoración que se pueda hacer, hay una realidad que es la que está imponiéndose. Si nosotros no tenemos un marco regulatorio que establezca, que regule, dijéramos, el tema de la pandemia, pues lo único que queda es la autoprotección. Y eso pasa por la convicción que vos tenés de un problema tan grande como este. Lo que yo no entiendo, fíjense bien, no entiendo, Alfredo, cómo es posible que en este país no haya una ley que te regule la apertura económica y la gradualidad. No entiendo cómo están cerradas las universidades y están abiertos los chupaderos producto de autorizaciones de alcaldías. No entiendo cómo es que las iglesias tienen regulada su forma de ingresar, su forma de guardarla, y los bebederos y los antros de vicio no tienen ninguna regulación. Confirma mi tesis que este país es el mundo del revés. ¿Verdad? Pero bueno, ¿y la ley de apertura que hizo la Asamblea Legislativa? No, esa, al final, iba gradualmente. Sí, pero como tenía un plazo finito, terminó y ahorita no hay normativa alguna. Tú lo puedes ver, que por convencimiento la gente no lo hace. Yo creo que a dónde deberían de apuntar en ausencia de una legislación. Uno, obligar a los establecimientos a que se reserven el derecho de admisión de las personas si no se guardan con los protocolos que se establezcan. Por ejemplo, alguien que quiera entrar sin una mascarilla, no le permiten entrar en ningún centro comercial, en un súper, es decir, que guarde la distancia, porque de lo contrario, tú no puedes controlar a un niño en un centro comercial que no toque las paredes, que no toque las escaleras. No, es imposible, es difícil, no hay forma de hacerlo. Muy difícil, Valdivia. Y finalmente la gente cree que al haber un relajamiento en las medidas, la pandemia desapareció. Usted joven que cree que no le puede dar la enfermedad, es posible que sea cierto, pero usted va a ser el medio para que sus padres o sus abuelos sean los próximos generadores. Ese cargo de conciencia lo van a llevar toda su vida. Cuando estén en una discoteca, cuando estén en un antro de ese calibre, piensen que cuando llegan a sus casas a contagiar a sus hermanos, sus hijos o sus padres. Así que
las responsabilidades de cada uno. Mira, ¿y qué te parece 45 días que está sugiriendo el doctor panameño para que se cesen todo tipo de reunión deportivas, religiosas, políticas principalmente, ¿verdad? Lo que pasa es que tenés enfrente una campaña electoral que ojalá los dirigentes de los partidos políticos puedan, dijéramos, cambiar sus estrategias para poder, dijéramos, llegar a esa masa. Va a ser difícil. Lo que pasa es que como la enfermedad no se te manifiesta inmediatamente, entonces no ves esa magnitud. Espérate el rebrote. Para mí creo que ya estamos en esa fase. El rebrote ya estamos. Ya está. Lo que no estamos en la segunda oleada. Ahí está. Creo que el doctor panameño fue muy prudente por no alarmarlo, Ya. pero él en el fondo sabe que ya estamos en esa franja. Lo que hay que esperar que eso no se dispare exponencialmente si no se toma. Cuando él hace un llamado y dice, miren, dentro de 45 días, eviten todo, es porque sabe que viene. Si el problema lo vamos a ver precisamente en 2 meses, no ahorita. 2 meses, lo digo. Entonces, habría que reorientar todos los Yo sí reuniones. creo que sí. Habría que reorientarla, Julio. Y además de esto, creo que debería haber una masificación de mensajes tendientes a eso, por políticos. Los medios de comunicación van a jugar, bueno, siempre han estado jugando, dijéramos, haciendo un llamado como el que tú hiciste al nomás entrar. Creo que eso sí es un efecto concientizador que debe de tener para la mayoría de la población, porque mientras no nos afecte a alguien cercano a nosotros, no dimensionás, Alfredo, lo que es este problema. Pero muchos amigos míos han fallecido producto ¿Y tú padeciste el COVID? ¿Ah? ¿Tú has padecido? No sé si se tuvo, nunca he tenido la necesidad por obra y gracia de mi Señor, pero no te sabría decir si es posible que se tiene. Pero esta es una ruleta rusa, ¿verdad? Andamos en la calle los que tenemos que andar forzosamente por el tema del trabajo, pero en realidad para ir a un bebedero, para ir a una discoteca, ¿valdrá eso la pena? Hay gente que está en partido de fútbol. Hay alcaldes que están pensando en fiestas patronales, por Dios santo, que no saben ustedes dónde están. Yo creo que esas son las cosas que usted, elector, debería de evaluar las actitudes de sus alcaldes, más que la de los diputados, porque el alcalde es el voto más cercano. Pero bueno, un llamado. Si ellos no actúan, por lo menos usted trate de autoprotegerse, porque ni va a haber una normativa que regule, ni mucho menos va a haber una voluntad política de querer normar. Ya no digamos decir que los van a encerrar No creo que aguante la población un encierro más. No solo no lo aguanta, sino que la economía. Es que, Alfredo, en este tema hay que ser muy sensatos en el abordaje. Aquí no hay que ver los extremos. Aquí no es o abrís o cerrás. Creo que tiene que haber un equilibrio, una ponderación. Se puede abrir con ciertas medidas, ciertos lugares, pero ¿tú crees que es válido tener abierto un bebedero? ¿Es válido tener abierto? Mira, es que esa gente tiene inversión, sí, pero no en una inversión productiva para los demás. Es decir, yo estoy en contra de esas actividades, pero no es el momento. ¿Qué te parece ese recuadro, Julito, que te han puesto? Mira, eso fue en La Libertad, Puerto de la Libertad. ¿Tú crees que eso ayuda? Pregunto yo, que no tiene Eso fue capacidad. en El Salvador, mira qué chulada. No, es decir, yo creo que todo tiene un límite de sensatez, sentido común, pero ya vemos que el más común de los sentidos no está jugando con esa misma dimensión. Ojalá esa gente que fue allí, ojalá no tenga que pagar caro esa imprudencia, y lamentablemente no hay segundas oportunidades. La cuestión que, como tú dices, ellos quizás no van a salir afectados, sino que los segundos, los familiares, el abuelo, el papá, gente de el edad. que no la debe, la que Ajá, termina pagando. el que no la debe, y después va a haber reclamos de decir, miren que no estaban la gente preparada para afrontar esta pandemia. Pues, ¿y cómo va a estar preparada cuando se dispara exponencialmente? No hay de por sí este sistema de salud está en los suelos, ya no digamos con un incremento de esta naturaleza de que se viene. No, Alfredo, creo que la irresponsabilidad empieza arriba, pero también está en nosotros mismos. El problema del país no solo es problema de gobierno, de autoridad.
no es problema de la conducta de los salvadoreños. Creo que hay que reflexionar si en realidad esa es la conducta que se refleja. Cuando a mí me dicen, mira, los partidos políticos están polarizados, no. Es la sociedad misma la polarizada, la que está enferma, la que tiene que hacer un cambio de actitud. De lo contrario, si aún en la familia hay problemas de desintegración, problemas de unidad, ¿qué podés esperar de una sociedad? Pues entonces, no, creo que estamos pasando un momento muy difícil para el país. Perfecto. Vamos, amigos televidentes, al siguiente espacio. Ya nos quemamos, como decimos en buen salvadoreño, el primer bloque. No lo teníamos preparado, hablar con Julito del COVID, ¿verdad, Julito? No lo teníamos preparado, pero ya vamos a venir a entrar en materia. Lo que están esperando ustedes, amigos televidentes, la política, que es lo que nos va a decir Valdivieso. Recordemos que él fue subdirector de la Policía Nacional Civil en momentos en que la policía estaba distribuyéndose, por decir una palabra, a nivel nacional. Así es que volvemos para hablar sobre la situación de la PNC en nuestro país con Julio Valdivieso. Permítame. Ya volvemos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Muy bien, amigos televidentes, en las últimas horas hemos conocido sobre el proceso judicial en contra del subcomisionado Arriaza Chica, director de la Policía Nacional Civil, por desacato, por no haber cumplido órdenes establecidas hacia él. Julio Valdivieso está con nosotros en los estudios y él fue subdirector de la Policía Nacional Civil. Julio, ¿cómo es esta situación del director, conociendo pues que realmente como que alguien tiene que pagar los platos rotos o no? Bueno, yo creo que esto hay que hacer un análisis bien profundo de lo que significó ese incumplimiento. La Policía Nacional Civil es un órgano auxiliar de la Administración de Justicia. Creo que el argumento, en mi criterio, creo que le faltó más al planteamiento del director del fundamentar la razón del por qué él incumplió, porque hay dos visiones. Una es la que dice la Asamblea Legislativa: usted no es beligerante, usted no puede decidir si cumple o no cumple una decisión, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque usted simplemente es un apoyo. Y está la otra que defiende, que creo yo que era por donde ellos estaban yendo, pero faltó fundamentarlo. ¿Cuál era la fundamentación que ellos debieron de haber planteado? Que el 235 de la Constitución faculta a todos los funcionarios el derecho de no aplicación. Claro, que tiene que estar bien fundamentado y si las consecuencias estar preparado. ¿Cuál es el derecho de no aplicación? El derecho de no aplicación es cuando el funcionario dice que una orden es eminentemente inconstitucional, cualquiera que sean resoluciones, órdenes o que contrarían una constitución, que me imagino que fue lo que él aplicó, por lo menos lo que públicamente ha manifestado en el tema. Entonces debieron de verse fundamentados. La policía no es un organismo deliberante, estamos claros en esto, y, al igual que la Fuerza Armada. ¿Y deliberante en qué sentido? En que no puede cuestionar, pero eso no significa que no puedes analizar, recomendar. Pero no puedes aplicar órdenes que no sean las... Por eso, pero te voy a invitar en estos momentos, Julito, para que podamos ver el planteamiento de la Fiscalía General de la República. Sí, ¿qué te parece? Sí, lo podemos ver en estos momentos. Si fuera tan amable, producción, nos manda el Fiscalía General de la República ha presentado requerimiento fiscal en contra del señor Mauricio Antonio Arriaza Chicas en su calidad de director de la Policía Nacional Civil por el delito de incumplimiento de deberes previsto y sancionado en el artículo 321 del Código Penal en perjuicio de la administración pública por el incumplimiento que se dio en verificar la orden de hacer comparecer al ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa, a la Comisión Especial el día 2 de octubre de este año. Esto es lo que realmente Fiscalía está acusando en este momento y esos son los hechos por los cuales se ha presentado requerimiento fiscal. El deber de la Fiscalía es cumplir la labor que nos ordena la Constitución, así como todos los funcionarios de la República. Y este es un deber que está basado en la Constitución.
un deber derivado de la Constitución, una obligación que tenía el director de la policía gestionar a partir de la Constitución. Y nosotros como tal, Fiscalía, cumplimos la Constitución y por eso estamos este día acá. Igual, el señor ministro de Hacienda en su momento tuvo que haber cumplido la Constitución y apersonarse, ¿verdad?, ante la autoridad competente que en ese momento era la comisión. Es decir, este jueves próximo a las 2 de la tarde, es decir, el día de mañana, Julio, tiene que comparecer el director en el juzgado. A ver, aquí hay dos. Uno, hay que vamos a ver. entender que la Fiscalía no es acusadora. La Fiscalía es garante de la legalidad. Yo he venido acuñando un concepto, y lo tengo que decir con toda la responsabilidad, y es que en este país hay una selectividad de la justicia. Aquí a mi amigo le interpreto y a mi adversario le aplico. Si la Fiscalía estaba tan grandemente convencida, ¿por qué no giró la orden de captura? ¿Por qué no la gira? Si en realidad habían elementos de juicio suficientes para haber llegado. ¿Por qué no se emitió la orden? ¿No cree que es muy delicado el caso? Bueno, pues, para y no estás escuchando. Rompo al uño. No, es que aquí no se trata de delicadez. Se trata si se cumplió, si vulneró o no vulneró a juicio de la Fiscalía. Y yo interpreto por la posición de los fiscales que efectivamente había una vulneración. Entonces, ¿por qué en este caso no se gira orden de captura? No sé. Ellos serán los responsables, van donde el juez y el juez va a hacer... Y el impacto social que eso causaría, Julito, que no se puede comprender eso en las leyes, que no vas a aplicar ciertas medidas cuando hay un impacto social grave. No, lo que pasa es que te estoy diciendo solo porque es el director. Yo no estoy juzgando, estoy viendo los hechos. Quiere decir que si fuese un ministro tampoco lo vas a hacer para no impactar eso. Es decir, pongámonos serios. Ahora vámonos al otro lado. La defensa debe de decir, pues aquí tenés dos, la Fiscalía y la defensa. Bueno, tu lado es que la Fiscalía, lo que te llama la atención es que no gira orden de captura. Pues sí, porque aquí está ¿Y ahora la defensa? Pues la defensa dice, miren, es que cuando a mí me dan una orden, no solo es de aplicarla inmediatamente. Hay todo un proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque el 235 de la Constitución te dice que todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión del cargo, jura cumplir la Constitución ateniéndose al subtexto, cualquiera que fueren las resoluciones, órdenes que la contraríen. Entonces el otro puede perfectamente decir, bueno, miren, esa orden que me dio es eminentemente inconstitucional. ¿Por qué? Porque el otro tenía fuero y yo no lo podía llevar. Entonces tenés sobre un mismo hecho dos posiciones radicalmente y diametralmente opuestas. ¿Cuál es lo procedente? El órgano judicial ahorita. Yo creo que la prudencia a la que tú te estabas refiriendo es lo que hizo el fiscal. Dice, si yo me giro la orden de captura, el trompo al uña, me lo tiro yo, porque he hecho una evaluación, aunque lo afirma. Aunque sea legal y correcto. Sí, lo afirma. Fue más prudente, dijo, no, mejor presento el requerimiento y que sea la autoridad judicial la que determine. Ese ha sido como dijera, pero entonces hay que ser congruente con lo que se piensa, con lo que se dice, pero con lo que se hace, porque en algunos casos han habido órdenes de captura. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo en cuanto a una selectividad. Es decir, veo en los jueces que en algunos casos dan medidas sustitutivas, en otros no dan medidas sustitutivas. Entonces va a depender de quién es el que está siendo juzgado o va a depender de los efectos de la conmoción para tomar una decisión. Me parece que no es lo correcto. Pero sabemos muy bien que el sistema judicial está resentido con el Ejecutivo. Bueno, pero... y eso podría pesar. No, porque los jueces deben de entender que una de las características de los jueces es la imparcialidad. El día que un país tenga jueces vendidos, sumisos al poder político o económico, este país se ha quedado determinado. No, yo todavía quiero creer que hay jueces muy honestos y muy correctos. Habrán otros como lo existen en otras, pero el sistema como tal, creo que la gran mayoría de jueces son honestos. Y precisamente, ¿sabes cuál ha sido el problema en el sistema judicial? Es que no ha habido ejemplarización. Por malos jueces se está catalogando a un sinnúmero indefinido de jueces y me parece injusto estigmatizar todo un órgano judicial. A mí me consta.
por mi formación yo me formé en los tribunales, conozco la litis, conozco a los jueces por lo menos de mi edad, y hay gente muy correcta y muy valiente, porque sobre todo en estos tiempos necesitamos jueces valientes, pero sobre todo independientes, que no se dejen amedrentar. Entonces, cuando a mí le hacen un señalamiento de que hay una predisposición, yo no lo creo eso. No creo que haya una predisposición, creo que hay jueces más equitativos, más sensatos, y vamos a esperar, porque esta prueba judicial que se va a pasar, si el juez le gira la orden de captura y bueno, y de hecho creo que el requerimiento que presentó la Fiscalía va sin detención, va con medidas sustitutivas, y eso hay que aclararle a la población. La medida sustitutiva no quiere decir que no hay delito, ni que no haya detención. Siempre hay delito, siempre hay detención, solo que esta no se hace materialmente, sino que tiene medidas sustitutivas. Entonces, ya ese es un principio, pero al margen de esto... Pero para que la Fiscalía pida sustitutivas, ¿no te parece que está previendo? Bueno, pero ahí esa ya es decisión del fiscal, y sabrá cuál. Nadie habla de la legalidad. Yo no estoy hablando que no tenga esa facultad, por supuesto, pero tienen que ser congruentes en todos los casos exactamente iguales. A eso me estoy refiriendo. Aquí solo porque es el director vas a tener una medida sustitutiva. Yo considero que... Pero lo están haciendo. Sí, pero depende del caso. Es decir, no puede ser general, Alfredo, a eso me refiero. Yo siento que en este momento adelantarnos va a ser muy difícil. Esperemos a que pase el escáner jurisdiccional, porque si el órgano judicial avala lo de la Fiscalía, quiere decir que sí habían suficientes elementos de juicio para estimar que tuvo. ¿Qué va a tener que hacer la defensa? Hacer uso de los recursos e impugnar. Si el gran daño de este país y la deuda de este país es la celeridad con la que se resuelven todos estos casos. Aquí hay gente que se fallece y a la Bermeja le van a notificar el derecho que tenía. Eso no se vale. Hay que denunciar. Yo tengo dos premisas en este momento que estoy acuñando. Primero, creo que en el país estamos entrando a un concepto que se llama selectividad de la justicia, que lo vengo acuñando hace más de 1 año y medio. Y lo segundo es que no se vale callar en este país. No se vale callar. ¿En qué sentido? El hecho de decir lo que nosotros pensamos y denunciamos no debe ser obstáculo para que se te vengan ataques, para que se te vengan encima y te hagan querer callar simplemente porque no estás de acuerdo en un punto determinado. Creo que el país ya no está para eso. El país vivió 12 años de guerra. El país está en un momento difícil en donde la libertad de expresión debe de jugar un papel sumamente importante, y la transparencia también va a jugar, quizás para mí, el rol mejor evaluado en los próximos años. Ahora bien, ningún director ha sido procesado de esta forma, director de la Policía Nacional. No, ninguno. Civil. ¿Qué repercusiones internas allá dentro de la policía? ¿Cómo están los policías? Porque me imagino que ese es el tema de todos los... Claro. Mira, el hecho de que no haya sido, dijéramos, procesado a ningún director, no quiere decir que no hayan existido situaciones que pudieran estar al borde de esta. Lo que pasa es que esto fue un hecho eminentemente manifiesto, público, notorio. O sea, no fue algo que... Yo creo que hay situaciones más delicadas que estas, pero que nunca se conocen en la luz pública. Hay situaciones donde casos mercantiles los vuelven penales. Hay casos mercantiles que le giran orden de captura a la gente por una obligación mercantil, y eso no se sabe, pero existe. En la medida en que esto se vaya dando a conocer, creo que las instituciones se van a ir transformando. No se puede criminalizar actos mercantiles. Y aquí, mis colegas y mucha gente sabe de que aquí ha habido instrumentalización de la justicia, en el sentido de que en lugar de irse por la vía mercantil, civil, se van mejor por la vía penal, porque dicen que esto es más fácil. Solo así me va a pagar si sabe que lo tengo al borde de la cárcel. Me estás diciendo que este proceso contra esas chicas podría ser beneficioso para la misma institución. No, el proceso del director está siguiendo el canon. Yo no sé. Sería beneficioso para sentar un precedente. Para sentar un precedente. Cuidado, Cuidado, porque la línea jurisprudencial que pueda sentar
va enfocada a dos cosas. Una es que si no le da la razón a la Fiscalía, el órgano judicial le está reconociendo el derecho de no aplicación a un funcionario. Ojo con esto, porque él hace alusión a decir, mire, yo tengo que calificar si la orden que me está dado riñe o no riñe con la Constitución. Ese es el argumento principal que tiene la defensa que demostrar o evidenciar. Y por el otro lado, la Fiscalía está diciendo, mire, es que usted no tiene ese poder deliberante para calificar, usted simplemente tiene que cumplir la orden. Frente a estas dos realidades, la Fiscalía es una parte más dentro del proceso, no sienta línea jurisprudencial, el órgano judicial sí. Por eso es importante qué va a decir el juez frente a esta decisión. Bueno, lo sabremos el día de mañana, Julio Valdivieso, a ver qué es lo que dice está a prueba una vez más el sistema judicial en el proceso contra el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Jorge Arriaza Chicas. Nosotros volvemos en breve porque tenemos otros temas que atender con Julio Valdivieso. Permítame. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Muy bien, amigos televidentes, continuemos conversando con Julio Valdivieso. Julito, el día de ayer el presidente de la República se reunió con el encargado de seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué te dice eso? Bueno, yo creo que... Y tú estabas diciendo también, y quiero recapitular, disculpa la interrupción, que decís que el país está viviendo un momento difícil. Lógico, ves puentes dinamitados con la oposición política de este país. No hay entendimiento, ya estamos por finalizar el año, no hay aprobación de presupuesto. El diálogo, el entendimiento y la razón que debería de privar en estos momentos no lo veo. El país está atravesando y con el agravante a 2 meses de una elección veo imposible que esto se vaya a reactivar porque se está pensando en función del 28 de febrero. No va a haber acercamientos políticos. No quisiera ser apocalíptico, pero mi experiencia, mi olfato me hace sentir que eso no va. ¿Nos vamos a poner más antagónicos? Ojalá que no llegues a estirar más. Creo que la sapiencia que deben de tener los políticos actuales es que hay un límite que no se puede rebasar. Hay líneas rojas que no se pueden rebasar. Y si lo ves desde el otro lado, el Lule va a llegar un momento en que va a ceder y se va a reventar. Esa prudencia es la que tiene que haber en este momento, es hasta dónde podés tú jalar ese hilo, porque uno de los grandes problemas que hay es que tú sabes cómo empezás a jalar el hilo, pero no sabes a dónde va a llegar y hasta dónde va a alcanzar. Entonces, estamos atravesando un año electoral con rotos todos los puentes de entendimiento. Entonces no veo que sea el mejor momento para el país, sobre todo de cara a una política exterior como es la que tú me estás haciendo en la pregunta al principio. Eso es acercamiento, que venga a Estados Unidos y mande a su encargado de seguridad a hablar con el presidente. Mira, lógicamente la política exterior de los americanos es una, gane quien gane, ellos tienen una política exterior que es muy difícil la cambia. Esto lo vemos como un acercamiento normal que se da dentro de los procesos. Es un nuevo gobierno, tiene un estilo muy particular, diferente al que estaba, ¿verdad? Y me imagino que es para coordinar más que todo lo que es el Triángulo Norte, que tiene mucho que ver en Estados Unidos. Nosotros somos el traspatio de los Estados Unidos. Entonces entiendo de que los americanos han entendido de que es mejor crear condiciones en estos países en lugar de que las caravanas se vayan para allá, porque tienen doble problema, contenerlas y ya adentro en el sistema propio de los americanos. ¿Y tú crees en el plan de seguridad del gobierno? Porque el que vino es de seguridad y aquí se rasgan las vestiduras y dicen que 0 homicidios, control territorial. ¿Tú crees en él? ¿Tú conoces de eso? Claro, pero yo veo... ¿Tú crees en él? Sí, yo veo resultados. ¿Cuáles? Bueno,
Cuando te dicen que hay 0 homicidios, ¿qué es lo que tengo que creer? Pues, y cuando te dicen que hay lugares donde no entra la PNC en otros lugares, bueno, ¿qué te dicen entonces? Puede ser cierto, puede ser cierto. Lo que pasa es que cuando vos te dicen 0 homicidios, es como si ya no hay más delincuencia en el país. Ese es un rubro. Y nadie puede negar el hecho de que ha habido 0 homicidios. Pero pregúntate qué pasa con las extorsiones. ¿Qué pasa con los desaparecidos? ¿Qué pasa con los demás índices delincuenciales? Que todavía no tenemos un punto de referencia. Si vos llevas una estadística y me decís, mira, las extorsiones se han disparado. ¿Pero por qué sentido no llevar estadísticas, Julito? Bueno, eso, yo no soy el ministro, ni mucho menos el director de la policía. De que la hay. Vos no podés juzgar un sistema o un plan simplemente por un rubro. Hay que ver el plan en su contexto y en su totalidad. En el tema de homicidios nadie puede negar que está. Pero en el tema de control de territorio hay mucha tela que cortar. ¿Por qué razón? Porque hay una cosa que se llama realidad y la realidad al final termina imponiéndose. Anda vos a entrar allá a una de las zonas en las cuales no llega ningún tipo de autoridad, no salís de ahí, no salís. No porque yo lo diga, pues. Entonces estás frente a 2 mundos. Sin embargo, aquí nos toca evaluar objetivamente desde el punto de vista de hechos y de resultados. En el tema de homicidios, ahora, ¿por qué? Eso yo no te lo puedo decir. Pero mucho se habla. Pero mucho se habla. Claro, sí. Al igual que se habló en el tiempo de Mauricio Funes, que había una tregua y nunca se aceptó, pero se descubrió. Pero esa es especulación. Y tú y yo no podemos basarnos en especulaciones, sino sobre hechos. El día que haya alguien que señale que eso fue el producto de una tregua, pues nos encargaremos de hacer las denuncias que del caso. Que por hoy no tengo pero si tú estás evaluando que 0 homicidios, control territorial, extorsiones a la arriba, desapariciones arriba, entonces en todo el contexto ¿cómo está? Bueno, si vos lo analizas individualmente cada delito, pero tú dices que había que analizarlo globalmente. Vos me hiciste la pregunta del plan. El plan se entiende todos los rubros y todas las aristas del sumar plan. Todos los rubros, lógico. Entonces, al sumar, cuando tú sumas todos los rubros, ¿cuál es el principal logro que tiene? La vida. Si aquí estabas enterrando, nadie lo dice. 13 homicidios diarios, Alfredo. Y tú crees, y yo no, ni por ser que estoy alabando yo el tema del gobierno, ni me considero de gobierno. Es más, soy antipático al gobierno. Pero tengo que ser objetivo en el análisis. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando yo? Que en el rubro de homicidio les ha dado resultados. Pero las desapariciones aumentaron. Puede ser que en el rubro de las desapariciones se les haya incrementado. Puede ser que en el tema de las extorsiones se hayan incrementado. No tengo los suficientes elementos para hacer una ponderación de esa magnitud. Pero un plan no solo se evalúa por un hecho, se evalúa en su contexto. Y al final es por percepción de la ciudadanía. Preguntar a la ciudadanía. El principal problema de este país es la delincuencia. Ni siquiera la economía, es la seguridad. Y eso creo que lo ha entendido muy bien el gobierno y ha tenido una estrategia comunicacional. Bueno, ve la encuesta que acaba de salir ahora en este momento por parte de una compañía. Ves la percepción que tiene la gente y la percepción es realidad. Entonces, contestándote puntualmente la pregunta, yo en el caso de los homicidios, tengo que decirlo, hay que reconocerlo, han tenido éxito en esa estrategia. Ahora, ¿por qué han tenido ese éxito? Eso sí yo no te lo puedo decir, porque no tengo los elementos de juicio. Yo estoy viendo el resultado, no el proceso. Hay un artículo del Faro donde se habla de una supuesta tregua. Bueno, vos estás ocupando la palabra supuesta. Presunta. Una presunta. Y como presunción admite prueba en contrario. Yo no tengo todavía los elementos de juicio para decir. Eso no significa que no exista esa investigación y que no existan elementos de juicio. Lamentablemente sobre el tapete yo no puedo especular sobre eso. Qué bien, que vamos a hablar de reordenamiento en esta capital. Mira, hoy que venía para el canal, sí que por poco no alcanzo a llegar. Esto está tremendo. Hablémoslo al volver, Julio, porque tenemos un compromiso con nuestros amigos, que este es un mensaje para usted, amigo televidente. Véalo. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal.
Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y como te decía, Julio Valdivieso, para venir al canal en este día me ha costado como no tienes idea. Qué tremendo, y estamos en pandemia. Bueno, quizás el fin de año, ¿verdad? Que todo mundo anda para arriba y para abajo. ¿Qué tienes de decir? Tú fuiste viceministro de Transporte. ¿Qué pasó ahora? Bueno, que la flota vehicular en tu tiempo no es la que tenemos ahora. No, me imagino que cuando eras viceministro de Transporte, la flota era de como 600.000 autos. Por ahí andaba. Por ahí andaba. Entonces, en esa época se hicieron todos los pasos a desniveles. En esa época se hicieron todos los ordenamientos que tanta falta hace en este momento. Me recuerdo que hubo una imposición al sector transporte de más de 1,5 millones en multas en aquel momento, que le fue condonada por el órgano legislativo. Solo este país se dio esa situación, que se condonaron las multas al sector de transporte. A los de los buses y microbuses. Imagínate sí, que mediante un decreto, no, fue el que se les condonó. Sí, se les condonó. Y lo saben perfectamente los empresarios. Pero, volviendo al punto de tu pregunta, creo que no hay supervisión en la calle. Nadie respeta las paradas de buses, paran donde quieran. Nadie respeta los ejes preferenciales. La ley establece la jerarquización vial. Yo no veo un policía, uno, carretera de los Chorros, cuando sabes que permanentemente, de acuerdo al horario, es para abajo o para arriba. ¿Indiferencia o falta de recursos? Yo creo que es una mezcla de todo. Ya. Es una mezcla de todo. Pero al final usted, ciudadano, es el que para. ¿Sabe cuánto pierde una hora de congestionamiento este país? Y aquí hay mucho que ver. Yo solo te hablo un punto básico de un ordenamiento. Aquí hay zonas residenciales que pasaron a ser zonas comerciales. Específicamente Antiguo Cuscatlán. Y te lo puedo decir porque ahí vivo yo. ¿Cómo? ¿Qué pasa con Antiguo? Se convirtió en un estacionamiento. Porque según mucho es un modelo de municipio. ¿Cuál modelo? Pues si andave ahí como una zona residencial, los carros se parquean adentro de los ejes preferenciales, porque se autorizaron zona comercial en una zona residencial. ¿Me explico? Hoyos, bacheos, es decir, no veo. Y de ribete, ahí ves al CAN, que es policía municipal, dando tráfico. ¿Quién les ha dicho a los alcaldes que tienen esa facultad? Es más, están cometiendo un error, porque el día que hay un accidente producto de que un agente municipal esté regulando el tráfico, va a volver responsable a la alcaldía, porque ustedes no tienen facultades para eso, ni siquiera de dirigir tráfico, porque la ley no se los da. Por más ordenanzas que tenga, la ordenanza a la par de la ley no tiene ningún valor jurídico. Pero volviendo al tema, este plan de ordenamiento, ¿verdad?, que se da en Antiguo Cuscatlán, es de desorden. Te invito a que mandes una cámara tú aquí a Antiguo Cuscatlán y te vas a dar cuenta de cómo están esas zonas comerciales en zonas residenciales. Una calle de 4 carriles la han reducido Julio, a pero 1. eso se da en todo el país. Correcto. En todo, parte. Quizás es un defecto de todos los alcaldes. No hay un ordenamiento territorial en este país. Bueno, y eso de una zona comercial es porque hay más impuestos de por medio de lo que andan viendo los alcaldes. Desconozco cuál ha sido bueno, yo particularmente como ciudadano he hecho unas peticiones, ¿verdad? Tú sabes que yo te manejo un programa de televisión, sí, claro, por supuesto, ¿verdad? Donde viene ya la campaña de los alcaldes. Hemos hecho como programa una petición al Instituto de Acceso a la Información, porque muchos alcaldes se niegan a entregar la información. Queremos saber cuál es el plan de ordenamiento que tienen, queremos saber cuál ha sido el criterio para cambiar una zona. Imagínate la gente que tiene una casa, una residencia y que la compra porque es zona residencial, aparece ahora que ya es zona comercial también, y tener restaurantes de 4 estacionamientos y hay como 16 Pero si locales. la necesidad lo pide, Julito, es No, decir, no se tener un restaurante da empleo, el restaurante genera dinero. ¿Y eso dinero. te justifica que le dañes la vida a los demás? No. Eso es lo que hay que ver. Yo no estoy en contra de
Pero entonces y no podemos armonizar todo esto. Eso es lo que debería de hacerse, pero no se vale de que estás en una zona residencial y te aparezca un comercio, una pupusería enfrente. Disculpame, eso no puede ser, y hay que denunciarlo, que es el segundo eslogan. Mira, no se vale ¿y eso callar. está en algún reglamento? No comercios en una zona residencial. No, lo han de estar haciendo a través de una ordenanza que no tiene nada que ver con lo que es la ley de transporte terrestre. Es tan, dijéramos, fue tan visionaria que cualquiera, óigase bien, amigo televidente, cualquiera que quiera hacer una obra pública o privada y necesite interrumpir tráfico, no se puede. Tiene que pedir autorización al Viceministerio de Transporte con 15 días de anticipación. Aquí tenés en San Salvador construcción de edificios donde se toman la mitad de la calle para descargar materiales, todo. ¿Y quién les dice algo? Ahora, hay una anarquía. Ahora, hablando de anarquía, total. que hasta muertos ha habido, Julio Valdivieso, que ponen conos afuera de la casa y no te puedes parquear, que eso es legal. No es legal, es más. Entonces, yo no soy dueño del parqueo afuera de mi casa. ¿Pero a dónde? Porque yo estoy pagando impuestos, dice la gente. Es que no sos dueño. Es decir, ese es de uso público. Entonces no tengo por qué tener yo. Pero no tenés por qué vos poner. El que llegó. No tengo por qué tener obstáculos para que otro particular no se parquee. ¿por qué razón? Porque un restaurante de una casa que era residencial no estaba diseñada para hacer comercio. Entonces tiene 2 parqueos. ¿A dónde se van los demás? A la calle. ¿Es eso 2 justo? parqueos, pero 40 mesas. 40 mesas allá adentro, pero la calle lo ocupan de estacionamiento. Entonces no se vale. Creo que, y si a esto le agregás, Alfredo, y esta es una denuncia pública con todas las consecuencias, que los ciudadanos empecemos ya a denunciar a aquellos alcaldes que por acción o por omisión han dado permisos para tanto bebedero, por no decir otra palabra que en televisión está proscrita. No se vale, Alfredo, que la gente que vive en una residencial o en una de oficina, enfrente tenga un bebedero, un antro de vicio que seguía hasta las 3, 4 de la mañana con la música estridente. Eso es lo que usted, elector, debe ponderar en estas nuevas elecciones. ¿Qué alcalde está dando permisos, verdad, a chupaderos, a antros de vicio, verdad, sin seguir el debido proceso? Y denúncielos, haga esa campaña. No se vale callar. A mí ya me mandaron a decir, mira, hey, tranquilo, ya no andes diciendo eso. No me importa. No se vale callar. Denúncielo, porque ese tipo de alcalde no merece ser reelegido. Volvemos, amigos televidentes, con la despedida y la conclusión de este interesante programa. Permítame. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Muy bien, amigos televidentes. Julio, como viceministro de Transporte, ¿cómo ves el rubro transporte? Mira, la semana pasada estuvieron aquí los representantes del rubro y realmente no encuentran la manera cómo salir, dicen ellos, económicamente, después de tanta traba y de tanto problema. Vos los conocen bien. Lamentablemente, a mí me hubiera gustado, nunca me ha sido, no es mi estilo, abordar temas donde no esté la... No, hemos invitado a Catalino Miranda. Parte porque tienen derecho, pues, entrevistado a varios. Sin embargo, en la misma cantaleta... Invitamos para este programa a don Catalino Miranda y al señor René Velasco de la Mesa. Bueno, ojalá hubiera sido muy interesante el hecho de que hubieran estado para escuchar la propuesta. Sí. Te voy a hablar por lo que se ve, 3 cosas. Uno, que es la misma cantaleta que llevan escuchando por años. Que el negocio no es rentable, que el negocio no da para más, que van sacrificando. Simplemente salgan, hombre. ¿Cuál es el problema, pues? Pero no traten de verle la cara. Yo creí honestamente que este sector iba a dar ese salto de calidad ahora con la nueva asignación. Cuando yo vi que no se prorrogó la compensación económica, dije, bueno, están tomando la decisión correcta, porque eso no les ha permitido a ellos hacer una actualización de tarifa. A ellos no les ha permitido. Yo creí honestamente que el presidente de la República iba a vetar si llevaba la lógica jurídica bajo 2 conceptos. Primero, que lo que el ministro de Obras Públicas había presentado no se tomó en cuenta. Entonces, lo que me indicaba a mí es que al no haberle tomado en cuenta la propuesta, iba a ser vetada esa compensación
Y además con un agravante que tiene efecto retroactivo. Es decir, se les va a reconocer por algo que no hicieron. ¿Y cuál fue el argumento chabacán, hay que decirlo, de haberlo hecho? Porque es un sector que no trabajó. Ajá, y los demás micros y pequeños empresarios de este país no tienen el mismo derecho. Esa señora pupucera, ese señor zapatero, ese señor que también le da trabajo a 2 o a 3 personas, no tiene derecho. O no todos somos iguales ante la ley, o no todos en el suelo y en la cama. Eso es lo que tiene que ser congruente. Por eso yo asumía que iba a ser vetado por inconstitucional. Pero creo que se está sentando un mal precedente, señor ministro de Obras Públicas, porque ni se le fue aprobado en lo que usted pedía con mucha razón y justificación para poder controlar el uso, porque este dinero no sale del ministro, este dinero lo pagamos todos los salvadoreños a través del impuesto de la gasolina. O sea, no es que el gobierno se saca... Oye, Cotram ya no existe, ¿no? ¿Ah? Ese impuesto del Cotram ya no No, existe. y no lo volvieron a reactivar, pues, mediante el decreto, pues. Bueno. Entonces, esos son una de las cosas que se lleva. Y finalmente, yo te quiero decir que este tema del transporte colectivo es un tema que debería estudiarse a profundidad. El 80% de la población va en este transporte, o a menos que de hecho ya están cobrando una tarifa y el gobierno se haya quedado callado, porque los microbuses están cobrando 35 centavos en este momento cuando su tarifa es de 25. Los buses, los que dicen que buses, que vas y te sentás y te rompes el pantalón cuando salís, están cobrando también 25 centavos. Entonces, o hicieron una actualización de hecho de tarifa, ¿verdad? Pero quien está pagando los platos rotos es el usuario, ¿verdad? Ahí es donde debe que estar el rol del Estado como fiscalizador del sector. Pero cuando no ves esa situación, algo está pasando, y ahí es donde hay que estar ojo al Cristo, y ustedes como medios, porque no se vale golpear el bolsillo de la gente más necesitada. Tal vez para vos y para mí, o para alguien, 10 centavos no pueda significar mayor cosa, pero confrontarlo contra el salario mínimo, confrontarlo contra aquella persona que toma 3 buses de ida y 3 de regreso, estás hablando de 1.20 diario de dólares por 28 días. Así Saque usted es, su Julio conclusión. Valdivieso. Maestro, ¿qué dice si cuando nos digan sí los empresarios lo invito y viene con los empresarios? Con gusto, yo no tengo Bueno, ningún entonces, inconveniente. desde ya vamos a hacer la invitación a don Catalino Miranda, don Genaro Ramírez y don René Velasco para poder tener una conversación con Julio Valdivieso. 4-1 vamos a estar. Vaya, imagínate. 4-1, 3-4 contra 1. Está bueno. Vamos a ver, ¿verdad? Perico donde quieren ver, ¿verdad? No, Así es que te quiero aclarar nada más por aclaración. Esto no tiene nada, yo no tengo ninguna agenda en contra del sector. Estoy exponiendo la realidad que estamos viviendo. Ok. No se vayan a interpretar mal mis Muy palabras, bien, que estoy en contra. Estoy diciendo lo que la realidad y la percepción nos está dando. Por eso hubiera sido interesante que las otras personas hubieran estuvieran estado aquí acá. para que se Perfecto. escuchara. Muchas gracias, Julio. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. Que tenga la mejor de las noches. De seguro, el día de mañana tendremos más. Se van a tomar las instalaciones nuestras. El sector femenino político estará con nosotros el día de mañana, jueves 17 de diciembre. Hasta mañana, si Dios quiere. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.